Por lo demás, en el resto de la población no se debería dar tratamiento antibiótico. ¿Y por qué les hago esa recomendación? Porque eso es lo que les preguntan, ¿ya? Eso es lo que les preguntan. Por ejemplo, aquí dice, miren, en un paciente con gastroenteritis por salmonela, está siendo bien claro, gastroenteritis por salmonela, les está avisando el diagnóstico. Vuelvo a repetirles, cuando esto les dan en el examen, ya no piensen en otra cosa. Enfóquense en que es una gastroenteritis por salmonela, porque el enunciado lo dice, ¿ya? A veces comparan, pero ahí decía que no tenía fiebre. Está bien, pues no tendría fiebre, pero ahí dice que es una gastroenteritis por salmonela. Ya no discutas con la pregunta. Es una gastroenteritis por salmonela. Sin antecedentes previos. ¿Qué significa? Que es una persona que no tiene mayor patología, ¿no es cierto? No te está hablando de esas situaciones de riesgo. Se aconseja tratamiento con, les dicen rehidratación y medidas de sostén, quinolonas solo si los hemocultivos son positivos, cloranfenicol y ampicilina. ¿Qué se animarían a marcar aquí? Esta es una pregunta oficial de examen. ¿Qué marcarían? Rehidratación y medidas de sostén, no tengan miedo, ¿ya? Lo que quiero es que ustedes se den cuenta que eso es lo que preguntan, ¿ya? Y les van a seguir preguntando, ¿ya? Porque si algo tienen que recordar en salmonela es eso, ¿no? Exceptuando salmonela tifi, obviamente, salmonela tifi es otra cosa, porque una fiebre tifoidea sin tratamiento puede ser letal hasta cierto punto si es que se complica. Muy bien, miren, de otro año, otra pregunta, dice un cuadro de fiebre, dolor abdominal y diarrea. Todavía les ponen ahí, como alucinamos con los colores, dice de color verdoso, ¿no? A veces dicen, ¿no? Mi expectoración se ha vuelto verde. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Está bien? Que sea verde, amarillo, eso no tiene nada que ver. Dice así, un cuadro de fiebre, dolor abdominal y diarrea de color verdoso. Pero bien claro dice, autolimitado de 3 días. Suele ser característico de infección por salmonela. ¿Qué tratamiento elegiría? ¿Qué tratamiento se da en cuadros de salmonelosis en general? Les dan amoxi, cloranfenicol, roxitromicina, ampicilina, sintomático. ¿Qué marcarían? Es sintomático, ¿ya? Sintomático. Miren, en la pregunta anterior les han evaluado ese concepto y en otro año, en otras circunstancias, han puesto este otro tipo de pregunta que también evalúa lo mismo, si ustedes se acuerdan de ese concepto. Porque la mayoría, ¿qué es lo que hace? Ve salmonela y se le viene a la cabeza salmonela tifi, ¿no? Así tenemos el chip, así nos los han colocado cuando nos han formado como médicos, ¿no? Entonces, como pensamos en salmonella tifi, todavía dicen aquí había cloranfenicol, amoxi, bueno, cloranfenicol debe ser, pensando en salmonella tifi. Claro, estaría bien, si fuera salmonella tifi, cloranfenicol es una muy buena alternativa. Pero no, dice salmonella nada más, o sea, salmonella no es sinónimo de salmonella tifi. Esta otra, planteado de otra manera, con otra intención, pero evalúa lo mismo. En otro año, obviamente, en otra fuente de examen, no es de la misma fuente, hemos tomado otra. ¿Qué dice? Dice un paciente de 78 años de edad, previamente sano, que vive en una residencia de ancianos bastante masificada, o sea, será pues un asilo de ancianos probablemente, ¿no? Y con insuficientes recursos higiénicos. Padece de un cuadro diarreico desde hace 6 semanas. Refiere molestias abdominales tipo retortijón, febrícula ocasional, o sea, de vez en cuando, 4 o 6 deposiciones diarias. Ojo, no dice fiebre en tanto, dice febrícula. O sea, puede ser que no sea fiebre tampoco. 4 o 6 deposiciones diarias, alguna de ellas nocturna, a veces en la noche incluso, con mucosidad, en ocasiones con hebras de sangre. Claro, tanto tiempo de diarrea, obviamente ya tiene derecho, ¿no? Entre los diagnósticos que se enumeran, a continuación seleccione el que le parece menos probable. No dice el que es imposible, porque eso no serviría. No existe ese tipo de pregunta. Dice el menos probable. ¿Ya? Y me dan alternativas, me dicen cáncer de colon, me dicen infección por Clostridium difficile, enfermedad de Crohn, colitis isquémica y me dicen salmonelosis. ¿Yo qué cosa tengo que asumir aquí? Miren, ¿cuánto tiempo tiene esta diarrea? 6 semanas. ¿Eso es común en la salmonelosis? Que 6 semanas duren. Habitualmente debe durar ¿cuánto? 3 días, 4 días y debería autolimitarse, ¿no? No les están preguntando si requiere o no tratamiento. Es un anciano. Probablemente sí requiera, ¿ya? Para evitar complicaciones. Pero no puede durar 6 semanas y el paciente va a estar caminando, va a seguir ahí. O sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no les preguntan que ustedes sepan las manifestaciones del cáncer de colon. Eso no les están preguntando. Que identifiquen nada más cuál es menos probable. Y menos probable es salmonelosis. Porque para salmonelosis son más o menos 3 días, se autolimitan, hay que hidratar, está bien, ¿no? Si es que causara deshidratación. Si fueran en las edades extremas de la vida, inmunosuprimido, ¿no? Portador de prótesis valvular, puedo dar tratamiento, ¿ya? Pero me están preguntando justamente en base a eso, cuál no es compatible. Y no es compatible para mí,
Lo mismo para ustedes, salmonelosis, porque dice 6 semanas de duración. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Fíjense, no es lo mismo que les han preguntado en las 3 veces diferentes. Es lo mismo, yo veo que es exactamente lo mismo. Y otra pregunta más, para que se den cuenta que todo lo que buscamos y encontramos, porque la otra sería inventarnos las preguntas, ya se trata de evaluar lo que les preguntan, volvemos a buscar, por ahí encontramos otra fuente y vemos que les preguntan lo mismo. O sea, siempre la pregunta va dirigida a eso, ya, porque esa es la parte importante que tiene que acordarse. Miren, dice, ¿qué antibiótico utilizaría un niño de 3 años, anteriormente normal y sano, que sufre una gastroenteritis aguda de carácter familiar? ¿Qué significa de carácter familiar? Significará que habrá más miembros de la familia con el cuadro similar, ¿no? Con fiebre y deshidratación severa. Y se aísla en el coprocultivo del padre, no dice del siquiera, del padre, una salmonella enteritidis. No es salmonella tifi, o sea, esto es una salmonelosis. Y si el papá lo tiene y hay varios miembros de la familia que tienen cuadro parecido y el niño también, yo tengo que hacer un nexo, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un nexo. Lo más probable es que él también tenga lo mismo. Tiene 3 años. Ya no está en la etapa de riesgo que era menor de 2. ¿No es cierto? Alguien me dirá, pero está severamente deshidratado. ¿Está bien? Nadie hidrata a un paciente dando antibióticos. ¿Tendrán que hidratarlo? Por supuesto. ¿De que se puede morir por deshidratación? Sí se puede morir. Pero hay que hidratarlo pues para eso. ¿Cuál era el concepto? Por eso lo puse al final. ¿Cuál era el concepto que nos invitaba a parar orejas cuando leíamos salmonelosis? Y lo ha demostrado en los diferentes exámenes que han tomado en varios años en diferentes fuentes, siempre habla de lo mismo. ¿Qué cosa dirían aquí? Dice, ¿qué antibiótico utilizaría? Está yendo directa a la pregunta. Dice cloranfenicol oral, amoxicilina intramuscular, ceftriaxona intramuscular, trimetoprim, sulfamethoxazol oral, y dice ninguno, o sea, ningún antibiótico. No dice que no lo van a tratar. ¿Cuál van a elegir como alternativa? Sin miedo. Ninguno, así es. Ninguno de ellos se va a utilizar. Salmonelosis. No estoy diciendo salmonella tifi. ¿Ya? Salmonella tifi es totalmente diferente. Ya, entonces, conclusión de esta pequeña parte de las infecciones de foco abdominal. Una conclusión interesante es de que cuando les hablan de salmonella, lo primerito que tienen que pensar es, me va a preguntar probablemente por el uso o no de antibióticos. ¿Ya? Porque si les pregunta causa de deshidratación, puede como no causar, o no. Si les pregunta causa dolor, pues podrá o no causar también dolor. Pero sí es importante que ustedes sepan si se debe o no usar antibióticos, o en todo caso en qué circunstancias usar. Edades extremas de la vida, ancianos o menores de 2 años, portadores de prótesis valvulares, ¿no? Y inmunosuprimidos como los pacientes que están desarrollando SIDA, o los pacientes esplenectomizados, o un paciente con corticoterapia prolongada, o un paciente de repente con neoplasia al cual está recibiendo quimioterapia, o un posttransplantado, qué sé yo, hay varias formas de decir inmunosuprimido. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Quedó claro la parte de salmonella. Muy bien. A ver, esta es una pregunta ya dirigida de otra forma. Dice, los siguientes casos constituyen indicaciones de terapia antimicrobiana de la salmonelosis, excepto. O sea, la pregunta está bien clara. Saben que la mayoría de las veces no se debe tratar, ¿no? Pero acá dice, hay indicaciones. Y dice, los siguientes casos constituyen indicaciones de terapia antimicrobiana de la salmonelosis. O sea, en estos casos sí se debe tratar. Pero dice excepto. Hay que buscar el que no corresponde. Vamos a ver. Paciente infectado con VIH estadio 2, 450 SD4 en terapia antirretroviral. Paciente esplenectomizado, varón de 76 años, niño de 9 meses sin deshidratación, portador de prótesis mitral. Pareciera que todas son, ¿ah? Da la impresión de que todas son. Pero analicen bien. Portador de prótesis mitral significará que tiene una prótesis valvular. Hay que tratarlo. Lo mínimo de bacteriemia en estos pacientes puede ocasionar endocarditis. Niño de 9 meses está en la edad crítica, menos de 2 años. Aún cuando no tiene deshidratación, deberías de darle terapia. Varón de 76 años, por lo mismo, edades extremas de la vida, hay que tratarlo también. Paciente esplenectomizado y severamente inmunosuprimido. Entonces me quedaría por descarte esto. Pero dice paciente con VIH, ojo, no dice SIDA. El paciente debe de estar en SIDA para que se trate. Dice VIH, estadio 2, ¿ya? Y dice CD4 en 450, acuérdense de 500 para arriba, es un CD4 normal. Es un paciente que prácticamente no debería comportarse como un inmunosuprimido. Y dice para colmo en terapia antirretroviral, o sea, es muy probable que ese CD4 siga teniendo tendencia a mejorar. Entonces, en todo caso, para los que puedan insistir en que todos necesitan tratamiento, el que menos necesitaría sería el primero. Porque todo lo demás es sí, categórico, ¿no? Son indicaciones precisas, la alternativa A por esa situación. Ya, entonces, a vigilar bien lo que vamos a contestar. Muy bien, esto es un cuadrito interesante
ya, que más o menos resume lo que hemos estado comentando. Fíjense, cuando se presenta el cuadro diarreico, ya, lo primero que se debe intentar es el tratamiento sintomático. No voy a revisar uno por uno, solamente quiero que más o menos se den cuenta cómo nace este algoritmo de tratamiento recomendado, ya. Cuando se presenta un cuadro diarreico, porque ustedes saben, salud doctora, ustedes saben, puede ser, a ver, pónganse a pensar en la casa, un familiar, hoy empieza con cuadro diarreico. ¿Yo cómo voy a saber que es salmonela o que es otro tipo de situación? No hay forma de saberlo de entrada, ¿no es cierto? Entonces, si la indicación fuera la piedra angular del tratamiento es antibioterapia, te diría de entrada, dale antibióticos. No. Lo primero es lo que dice aquí, tratamiento sintomático, ¿ya? Tratamiento de rehidratación oral. Y tienes que evaluar, más o menos un día, seguir valorando si hay deshidratación, y ya viendo en la evolución si es que hay pérdida de peso, si es que hay sangre, etcétera, clínicamente, ¿ah? Clínicamente. Puede ser que se resuelva. Si se resolvió, está bien. O sea, el mensaje es el antibiótico no es emergencia en un cuadro diarreico. Lo que es emergencia es que no se deshidrate. Lo más probable es que se autolimite la diarrea. ¿Ya? Lo más probable. Porque digamos, por casuística, si yo tengo un paciente en la emergencia que llega con diarrea, ya tengo que pensar que es una causa común, ¿no? Que va a evolucionar como la mayoría de los pacientes también, ¿ya? Y lo más probable es que se autolimite. Ese mensaje siempre hay que tenerlo ahí, se va a autolimitar, ¿ya? Se va a autolimitar. Sin embargo, ¿cuáles son los errores que se puede cometer? Dale guiosina para que no le duela. ¿Qué estamos haciendo cuando retenemos ahí la motilidad? Hay posibilidad de hacer bacteriemia más bien, ¿ya? Por una traslocación, debido a que va a estar quietito ahí el intestino. Ya, esas situaciones no se hacen. Ya si la situación continúa o de lo que estaba mejorando empeora, recién viene todo lo demás. Todo lo que, bueno, uno podría pensar hacer el coprocultivo, evaluar, hacer hemocultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primerito, ¿qué cosa es? Tratamiento sintomático. ¿Y en qué se basa? En lo que hemos comentado. Y eso es lo que les preguntan en el examen, cuando les preguntan el salmonela. ¿Quedó claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ampliemos un poquito el concepto. Podría ser que nos pregunten, no, en salmonela no, sino en un cuadro diarreico, y por gusto no les van a poner en un paciente varón de 30 años, sin antecedentes, ya le están dando la respuesta. Lo primero que se tiene que hacer es hidratar y todo lo demás, pero no pensar en antibióticos. No es digamos, de necesidad, de urgencia, el usar antibióticos. Muy bien. Otro concepto importante es el de la intoxicación alimentaria. Eso también es pregunta examen. A cada rato pregunto. ¿Ya? Les gusta preguntar intoxicación alimentaria. Entonces, intoxicación alimentaria, como bien dice aquí, es un trastorno que se va a producir por la ingesta de alimentos que están contaminados. Puede ser por microorganismos patógenos o sus toxinas. ¿Ya? Por sus toxinas también puede ser. ¿Y a qué le vamos a llamar un brote de toxinfección alimentaria? Eso es importante cuando existan por lo menos 2 personas afectadas con el mismo antecedente. Si, digamos, yo estoy en la emergencia y viene un paciente porque tiene vómitos, porque tiene náuseas, tiene el antecedente de haber ingerido alimentos hace algunas horas, y yo digo, a ver, esto debe de ser una toxinfección alimentaria, quizá por estafilococo, perfecto. Pero voy a darle la rúbrica de intoxicación alimentaria o toxinfección alimentaria, no. Tendría que preguntarle, ¿y hay alguna persona más que contigo ha compartido y está con lo mismo? Si me dice, sí, en mi casa todos están igual, esa es una intoxicación alimentaria. O sea, el término intoxicación alimentaria o toxinfección alimentaria abarca 2 personas como mínimo, con el mismo cuadro o cuadro similar y que tengan el mismo antecedente y se presenten más o menos de forma concomitante. ¿Ya? Así más o menos va. Bueno, con ese preámbulo, fíjense, cuando uno revisa las posibilidades en etiología son muchas las que te pueden producir. Miren, salmonela misma, Campylobacter, Shigella, los diferentes tipos de E. coli, cuadros virales, otro tipo de bacterias, parásitos también, ¿ya? Otro tipo de parásitos, algunos inmunosuprimidos, otros inmunocompetentes, ¿ya? Y las toxinas preformadas también, donde está Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan, porque de eso se trata el curso, ¿ah? O sea, saben que acá analizamos lo que nos preguntan. Pónganse en los zapatos del que plantea la pregunta, ¿ya? O bien, a ver, doctora, usted se va a encargar de hacer una pregunta de este tema para el examen. Estoy seguro que se pone a buscar, a ver, porque tiene que ser basado en evidencia. Yo no puedo ponerlo de mi experiencia, tengo que basarme en un texto o algo para que no haya opción a reclamo. Entonces, usted revisa la literatura y se da cuenta, podría preguntar por cuál de estos.
Uy, pero miren, este tiene más de 16 horas de incubación, este también, este tiene 24, 48 horas, todos tienen periodo de incubación alto. Ajá, acá había habido uno que tiene periodo de incubación corto. Tiene que diferenciarse. Es por eso que preguntan de estafilococo y Bacillus cereus. Es más, quieren que les diga algo, ni siquiera Bacillus cereus. Preguntan de estafilococo nada más. Entonces, cuando ustedes tengan intoxicación alimentaria, o sea, 2 personas o más con un cuadro así, con antecedentes cercanos de ingesta de alimentos, es estafilococo. A eso quiero llegar. ¿Ya? A eso quiero llegar. O sea, el periodo es cortísimo. Y si la toxina ya está preformada, ni siquiera hay periodo de incubación, ni siquiera de horas. Puede ser, incluso durante la ingesta de alimentos se ha sentido mareado y ha dejado de comer y llegando a su casa empezó a vomitar. O puede ser que se ha alimentado y al poco tiempo, a las 4 horas, 5, 6 horas, ya está con un cuadro aparatoso. Si es así tan cercano ese antecedente, entonces olvidémonos de que pueda tratarse de otra posibilidad. Debe de ser Staphylococcus aureus. ¿Ya? ¿Cuál es el principal error que se comete? Salmonela, dicen. Y todavía me dicen, pero yo he visto casos de salmonela. Ojito, ojito. Esos casos de salmonela que has visto, ¿tú has definido que era salmonela? ¿Has aislado la salmonela? No. Desde interno, desde estudiante, lo has escuchado que tu asistente ha dicho debe ser salmonelosis. Tú lo has asumido como cierto. ¿Sí o no? ¿O estoy inventándome? ¿Ya? Entonces, cuidadito. Salmonela te puede producir eso, sí, pero no tan precozmente. Demora más. Hay que incubar un poco más. Pero si es así muy aparatoso y muy pronto, hay que tener cuidado con Staphylococcus aureus. Entonces, el Staphylococcus aureus se va a encontrar, bueno, no hay forma de cambiar este tema, así tienen que aprenderlo, en pasteles, en cremas, en mayonesas. Esas 3 cosas, acuérdense, esas son las palabritas mágicas durante el enunciado de la pregunta. Pasteles, cremas, mayonesas, ya, así les ponen. ¿Qué sucede? No es que en esas 3 formas de alimentos necesariamente esté el estafilococo. Lo que sucede es que cuando está generalmente en eso, ¿ya? O sea, no está en la carne, no está en las frituras, está en los aditamentos que se usan, en las mayonesas, en las cremas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente generalmente tiene ese antecedente, ha estado en una fiesta, en una reunión, o ha ido a cenar, qué sé yo, a un restaurante, ha ingerido y a las pocas horas ha empezado con el cuadro. Y vuelvo a repetirles, es un cuadro que puede tener diarrea, perfecto. ¿Puede tener fiebre? También puede tener, ¿ya? Pero generalmente lo que más tiene es náuseas y vómitos, porque son neurotoxinas, ¿ya? Náuseas y vómitos. ¿Puede haber diarrea? Sí puede haber, pues, puede haber. Ya, pero lo más común es náuseas y vómitos. Y son 2, el estafilococo es uno, que está aquí, y el otro es el Bacillus cereus, que está en el arroz frito. Y arroz frito para nosotros son pues los chifas, ¿no? O sea, podría ser, no es que los chifas necesariamente van a tener su Bacillus cereus incorporado, pero puede ser que como antecedente tengan que considerar eso. Entonces, no es la misma bacteria la que produce, sino las toxinas. Es por eso que está bien, el antibiótico se tiene que dar. Ahorita les digo por qué. Pero las medidas de sostén es lo que lo va a mejorar al paciente. Porque si son toxinas nada más, el antibiótico no actúa sobre la toxina. El antibiótico actúa sobre la bacteria. Pero puede ser que también se hayan ingerido bacterias que forman toxinas. Entonces, por eso es que se dice, dale nomás el antibiótico, ¿ya? Pero el antibiótico no es la piedra angular del tratamiento, es las medidas de sostén, ¿ya? Entonces, así más o menos tienen que enfocar esto. Hay un síndrome de shock tóxico, se llama. Si ustedes recuerdan, cuando hablan de bacteriemia, primero hablamos de sepsis, ¿no? Todo el mundo sabe eso, estamos recordando nada más. Habrá un momento además cuando hagamos fiebre de origen desconocido para recordar bien. Y sepsis era juntar 2 o más criterios del SIRS, ¿no es cierto? O sea, que tenga taquicardia, o que tenga hipotermia, o fiebre, o tenga leucocitosis, o tenga leucopenia, o más del 10% de abastonados, ¿no? Todo eso se juntaba. Si tenía 2 o más, uno decía, eso es una sepsis, ¿no? Y sepsis severa era cuando esa sepsis causaba hipotensión, pero que tú le dabas líquidos y lo mejorabas. Y shock séptico era cuando causa hipotensión, tú le das líquidos y no lo mejoras. Y necesitas inotrópicos, o sea, necesitas adrenalina, necesitas dopamina, qué sé yo, el inotrópico que sea necesario. Entonces, ese shock séptico, muy parecido, es el shock tóxico. Se presenta igualito, hipotensión, taquicardia, no responde al reto de fluidos, y uno dice, este es un shock séptico. Ya, pero no, es un shock tóxico. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? El shock séptico está causado por bacterias y el shock tóxico por toxinas. ¿Ya? Por toxinas. Lo bueno de todo esto es que se autolimita también. Es difícil encontrar un paciente hospitalizado que esté 5 días o una semana y ustedes digan, ha ingresado por shock tóxico y todavía no sale. Mentira. 24 horas debería estar resuelto, ya, incluso sin manejo. El problema es de que cuando hay pacientes con factores de riesgo,
estas manifestaciones pueden causar más problemas, ¿no? Entonces, este shock tóxico, miren, hay fiebre, escalofríos, dolor abdominal, puede haber diarrea, miren, llega la hipotensión y shock, y por eso se llama pues shock tóxico, ¿ya? Generalmente hay exantema. ¿Por qué creen? Ustedes se acuerdan que el estafilococo, cuando produce infecciones, produce un exantema, ¿no? O sea, la piel se vuelve media roja. Por eso hay la dermatitis del pañal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como el estafilococo está comprometido, te puede dar eso. Dice, se relaciona, y esto es importante que recuerden, no solamente es en comidas, se relaciona con el uso de tampones vaginales y taponamientos de epistaxis. Ya, lo que sucede es que en piel, ustedes saben, aparte del estafilococo epidermidis, también está el estafilococo aureus. Entonces, hablando claramente, los tampones vaginales son dispositivos, mejor si no lo conocen, ya, que algunas damas usan en su periodo menstrual, ya. Generalmente se ve en personas que, digamos, hacen actuaciones, qué sé yo, y, bueno, quieren sentirse lo más naturalmente posible, entre comillas, y les han hecho creer que los tampones vaginales les da más comodidad, digamos, por decirlo así. Y usan los tampones vaginales. El problema es que ese tampón vaginal, como está en la parte interna, introducida, se coloniza por estafilococo. Y cuando se coloniza por estafilococo, puede producir toxina. La paciente llega a la emergencia en un estado calamitoso y tú no sabes por qué está así. Hemograma, radiografía, todo lo que quieras y no encuentras nada. Entonces hay que preguntar siempre esa posibilidad, sobre todo en mujeres jóvenes. Usas tampones vaginales y el tratamiento, ¿cuál sería? Hay que retirarlo. Hay que hacer un examen bimanual y hay que retirarlo. Y no es fácil. No es fácil, ¿ya? Porque ese tampón tiene un hilito, ¿no? Como en los dispositivos intrauterinos y tú lo puedes retirar. A mí me ha tocado una vez, ya, que ese tampón se había puesto transversal. Y si yo voy a jalar, voy a desgarrar. O sea, es difícil, ¿ya? Es difícil. Pero hay que pensar, hay que sospecharlo, ¿ya? Hay que sospecharlo. Bueno, ¿qué más? Epistaxis. ¿Quién no ha hecho o visto en la emergencia un sangrado masivo, ya, a nivel nasal y que le han hecho un taponamiento para que no sangre? Ese taponamiento, ustedes saben que la mayoría estamos colonizados por estafilococo a nivel de fosas nasales, entonces puede colonizar el tapón que se ha hecho ahí y de ahí producir también este mismo cuadro. Si viene una persona con un estado de shock, ¿ya?, y tiene su taponamiento ahí, yo tengo derecho a sospechar, puede ser, ¿ya? Entonces es estafilococo aureus, esa toxina, neurotoxina o enterotoxina, como quieran llamarla, ya le llaman así pirógena C. Ya, así ese es el nombre, pirógena C. Neurotoxina o enterotoxina pirógena C. Así se llama, ese es el nombre que le han puesto. Entonces, ¿cuáles son las características? Lo habíamos comentado, miren, aquí en figurita nos los dice, facilito, ya, estafilococos en primer lugar, ya, no habla de otra cosa. Está en pasteles, en mayonesas, en cremas, ya. Aquí le han agregado hasta carnes, podría ser, quién sabe. Los síntomas inician rápido, como dice aquí, 1 a 7 horas después de la ingesta. Rápido. Si dice 1 a 7 horas, puede ser tan pronto como 1 hora, ¿no? Puede ser que de repente casi directo del lugar donde estaban vienen a la emergencia. Características: náuseas y vómitos en primer lugar, palidez, diaforesis, colapso significa hipotensión, ¿ya? Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber calambres. Eso es un cuadro aparatoso, ¿ya? Puede haber un cuadro aparatoso. Puede haber incluso temperatura normal o incluso puede haber hipotermia. Cualquiera de las dos. Y miren aquí, duración 24 horas. O sea, no puede haber una persona que tenga este cuadro y yo diga esto es una intoxicación o un shock tóxico y esté 10 días hospitalizado. No, será otra cosa, ¿ya? 24 horas se debería autolimitar. Mientras estamos pensando qué puede ser, ya se está autolimitando, ¿ya? Y dice casi nunca mortal, felizmente. A pesar de que es aparatoso, como se autolimita rápido, no da tiempo para que el organismo se deteriore demasiado, se recupera uno. Pero imagínense que esto suceda en una persona que porta marcapasos, que tiene ya su disfunción vascular de entrada, o que sea un extremadamente anciano o un niño, sí puede haber problemas, ¿ya? Sí puede. El tratamiento es sintomático. Si hay hipotensión hay que hidratarlo, hay que usar antieméticos, ¿no? Todo lo que se puede hacer hay que vigilarlo bien. Se va a autolimitar, ¿ya? Como les digo, el uso de terapia antibiótica está en debate, ¿ya? Pero mientras no esté contraindicado pueden usar. Lo que pasa es que con la terapia antibiótica matan la bacteria, pero no hacen nada con la toxina.
¿ya? Entonces es la toxina la que causa. Está justificado el antibiótico porque se dice, está bien, la toxina lo ocasiona, pero tú puedes haber ingerido también bacterias, y estas bacterias mientras estén ahí van a ir formando toxina, ya, bueno, dale, ya, puede ser así, puede ser por esa situación. Muy bien, y aquí están los ejemplitos, los ejemplos de preguntas de este tipo. Dice una paciente de 42 años, consulta por presentar 3 horas después de la ingesta. Miren esto, fíjense cómo lo que estamos comentando lo plasman en pregunta. Dice una paciente de 42 años, consulta por presentar 3 horas después de la ingesta de un pastel de crema. ¿Qué más pues? Corto tiempo, 3 horas. Pastel, ¿no? La palabrita es clave. En un restaurante, eso es un distractor, puede ser en su casa también. Un cuadro de vómitos, ¿no? Lo primerito que se presenta, deposiciones diarreicas, sin productos patológicos ni fiebre, o sea, no hay fiebre. ¿A qué se refiere productos patológicos? O sea, que no haya moco, que no haya sangre, no haya restos alimenticios, o alimentarios, perdón. ¿Está bien dicho que diga alimenticios? ¿Qué dicen? La palabra es alimentario. Si digo alimenticio, significa que está listo para comer, ¿no es cierto? No se dice nunca restos alimenticios, es alimentarios. Bueno, mientras dice que la paciente es visitada, o sea, es evaluada, su marido inicia un cuadro similar. ¿Qué significa eso? Hay 2 personas involucradas con un cuadro clínico similar, ya con un antecedente claro, muy corto tiempo desde la ingesta. Dice, ¿cuál es el microorganismo probable responsable del cuadro clínico? Vuelvo a repetirles, les aseguro que si uno no toma en cuenta este concepto, va a pensar en salmonela. ¿Ya? Porque la salmonela sí te puede producir, incluso en varias personas, pero no tan prontamente. ¿Ya? No tan prontamente. Acá habla de cuánto tiempo, de 3 horas si no recuerdo. ¿De cuánto tiempo dice? Muy corto, ¿ya? Muy corto. Cuando el periodo es así cortísimo, es estafilococo. Y como estafilococo se diferencia de los demás, eso les van a preguntar. Si dudan, marquen estafilococo. No tengan cuidado, van a acertar. La respuesta es estafilococo aureus, por ese motivo. Aquí dice 2 niños de 8 y 10 años sufren vómitos, febrículas y deposiciones líquidas. 6 a 7 en 12 horas de evolución. Como antecedente refieren a haber comido pasteles en la celebración de un cumpleaños unas 6 horas antes. Todos los datos les dan. Dice, ¿cuál es el agente responsable más probable? Y otra vez es la respuesta, estafilococo. ¿Ya? Va quedando claro, ¿no? Va quedando claro. Alguien me dirá, pero Shigella puede dar. Doctores, por supuesto que puede dar. Pero no con estas características en 3 horas, 2 horas, 6 horas. ¿Ya? Y lo más probable, no les van a preguntar por otros patógenos. ¿Cómo yo podría diferenciar que es Shigella? Si se parece el cuadro. Aquí lo único que me orienta a estafilococo es la prontitud con la que se está presentando. ¿Ya? Y si les dijera ha comido arroz frito o chaufas, pienso en Bacillus cereus, no pienso en estafilococo. ¿Ya? Esa es la diferencia que se tiene que hacer. No siempre se hace coprocultivo. ¿Ya? Hay criterios para hacer coprocultivo. Por ejemplo, las características disentéricas es ideal para hacer coprocultivo. ¿Y por qué creen? Porque si yo hago una reacción inflamatoria y me sale más de 20 leucocitos por campo, o sea, positivo, hay 2 posibilidades. O es una diarrea infecciosa, o es una diarrea inflamatoria también, pero no infecciosa. Pero al menos ya la posibilidad está ahí. Ya, entonces, ahí se podría hacer un coprocultivo. Incluso se puede hacer cuando la diarrea es acuosa, ¿ya? Pero tan aparatosa y con signos de hipovolemia, bueno, puede ser un indicativo, ¿no? Cuando hay fiebre que persiste, justo más o menos a ese nivel, cuando el dolor abdominal ya está imitando otras cosas, ahí también podría ser. Cuando los síntomas, miren, ya lleva 2 días y está igualito, no ha habido ninguna variación, no creo que haya tendencia a autolimitarse, o sea, hay criterios para hacer. Más que estar memorizando, el mensaje es, en todos no se hace coprocultivo. Igualito como infección urinaria, en todos no se hace urocultivo. En todos los dolores abdominales no se hace endoscopía. Todo eso es nuestra cultura nada más de querer vender servicios. Hay indicaciones, ¿ya? Y eso refleja que el término todos en un examen no es válido, porque hay indicaciones nada más, ¿ya? Entonces, así más o menos hay que considerar. Hay algunas circunstancias. Bueno, los criterios para el tratamiento antibiótico. Aquí más que estén memorizando esto, ¿por qué les pongo esto de aquí? Esta lámina les pongo yo para que se den cuenta que tampoco el antibiótico está indicado siempre, o sea, hay condiciones. Aquí no necesitan estar memorizando, porque esto es lo que, por ejemplo, el ITSA, que es un ente en Norteamérica, pone sus criterios. En estas situaciones hay que utilizar antibióticos. ¿Ya? El CDC puede decir, no, en estas otras situaciones.
puede salir la OPS y sacar su guía y decir, no, según la Organización Panamericana de la Salud, en estas situaciones se debe de... De repente aquí sale la Sociedad Peruana de Pediatría y dice, no, yo sugiero que sea así, pero en todo caso nadie va a decir en el 100% den. Ya, ese es el mensaje. Ya, ese es el mensaje. Ya, no se trata de que estén memorizando. ¿Por qué? A ver, porque esto es un ejemplo. Para mañana sale una guía actualizada de esta misma institución y de repente cambia. O sea, eso no les van a preguntar. Ese es otro de los errores que se comete cuando uno revisa por cuenta propia la literatura. A veces nos ponemos a memorizar criterios. Bueno, algunos hay que saberlos, pero no todos, porque al menos en las guías esto cambia. No el próximo año, de repente la próxima semana o en ese instante están ya publicando otra guía. Y esto es un ejemplo de que no está indicado en el 100% de los casos los antibióticos. ¿Ya? Habrá entes que lo consideran en unas circunstancias, otras instituciones que lo consideran en otras circunstancias, pero igual no es en el 100%. No tendría utilidad. ¿Ya? No tendría utilidad.